Muy buenos días, mi nombre es Hugo González de Ingeniería de Sistemas de octavo semestre y estaremos explorando la herramienta de Mapu 18. Acá podemos ver algunas de las aplicaciones que tiene, como explicó mi compañero, para programación, conectividad, entre otras. Más que todo se usa para el cálculo matemático, eh, como soporte a estudiantes y profesores, ya que es una herramienta muy fácil de usar para lo que son gráficas, estadística, etcétera. En este caso, pues se va a hacer un ejemplo acerca de Monte Carlo, para el cual entonces hay que ir a archivo, nuevo espacio de trabajo y empezamos definiendo las librerías que vamos a usar. En este caso, entonces, para indicarle qué librerías vamos a usar, se usa el comando with, en el que dentro de paréntesis le indicamos la librería con la que vamos a trabajar. En este caso, la librería se llama linearg y hay otras dos que se llaman stats y plots. Luego de indicar las librerías se colocan dos puntos para que cuando lo ejecutemos no nos muestre los paquetes que contiene dentro de la librería, porque si lo hacemos nos va a mostrar en color azul. En este caso me faltó colocarle una S. Nos va a mostrar en azul todas las librerías que pertenecen a plots, porque no le estoy colocando los dos puntos. Entonces hace que no nos imprima nada, simplemente se ejecute la línea. Luego entonces tenemos una función que se llama rand, con la que podemos conseguir números aleatorios. En este caso será solo un número aleatorio que tiene 12 dígitos. Vamos a crear una función la cual se va a encargar de darnos un valor aleatorio, pero que esté dentro del rango 0 a 1. Para ello entonces acá las funciones se definen como proc. Vamos a crear una variable, bueno, una función que se va a llamar rand y la asignamos a proc. Dentro del la siguiente línea, pero que esté dentro del mismo recuadro, se debe entonces indicar que va dentro de esa función. En este caso vamos a usar una función que se llama evalf, la cual nos permite usar números con punto decimal o de coma flotante. Entonces acá podemos llamar a la función rand, la que usamos arriba para crear el número aleatorio. Multiplicamos por 10. Acá voy a cambiar esto por formato de 1D para trabajarlo solamente en una línea, como se haría en Excel, por ejemplo. Entonces acá le podemos decir, ahora sí, de 10 elevado a la menos 12, dado que tenemos 12 dígitos. Y luego coma 5, que va a ser la cantidad de números que va a generar después del punto. Para cerrar una función, un proc se debe escribir al final end y dos puntos para que no imprima nada. Y ahora ya podemos llamar esa función que queramos como rand, y el punto y coma nos permite imprimir ya la función. Y acá nos devolvió el random con 5 dígitos después del 0. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Lo siguiente es crear un vector de números aleatorios. Para eso también podemos crear una función, la cual vamos a usar más adelante. Este se va a llamar rands, que de igual forma va a ser una función, pero esta va a recibir un parámetro que va a ser n, el número de números aleatorios que vamos a generar dentro de esta función. Entonces vamos a poner local, que es una forma de definir las variables. También se puede usar global, y la única diferencia entre estas es que unas usan más espacio en memoria que otras y nos permite trabajar en aplicaciones más pequeñas. Entonces acá definimos dos variables que vamos a estar usando. X va a ser nuestro vector, entonces acá se define un vector con la palabra reservada vector, valga la redundancia. Le indicamos el número de largo que va a tener y pues que va a ser un vector. Ponemos punto y coma. Ahora en un ciclo for le indicamos primero el índice, que va a ser k, por eso lo definimos arriba, y luego le indicamos que va a ir que va a empezar desde 1 y va a ir hasta el largo, bueno, hasta el número n que le pasamos. Luego debajo de esta línea entonces le indicamos lo que va a hacer. Comúnmente se coloca el do en la misma línea, entonces acá lo voy a poner en la misma línea, perdón. Le indicamos qué va a hacer después dentro de ese ciclo for, y lo único que va a hacer es crear nuestro vector, y en la posición k va a ir llenándolo con números aleatorios.
vamos a llamar la función que nosotros creamos, que va desde 0 hasta 1, y ahí nos lo va llenando conforme k va avanzando. Luego ya podemos cerrar el ciclo for con la palabra out y usamos punto y coma, acá también punto y coma. Luego usamos una función que se llama evalm. Una vez tengamos la función, entonces ya la podemos ejecutar, ya la podemos llamar. Entonces escribimos runs. Como le dijimos que le íbamos a pasar n, que va a ser el largo de nuestro vector. Entonces vamos a crear 20 variables aleatorias. Le damos enter y nos imprime entonces acá los números aleatorios, que son 20 si los contamos. Seguido de eso, como es un vector, vamos a convertirlo en una lista. Para ello usamos la palabra convert. Como primer parámetro le pasamos la lista, el vector, perdón. Y para pasarlo lo podemos llamar como porcentaje. El porcentaje se usa cuando queremos llamar a una variable. En este caso la variable sería este runs, que contiene una función, que es la última que se haya ejecutado. Y la última que se ejecutó en este caso fue la de runs 20. Entonces esa es la que vamos a obtener. Y lo vamos a convertir en una lista. Le damos enter. Acá ya es una lista. Lo convertimos a lista para poderlo ordenar. Y de igual forma, como esta fue la última función que ejecutamos, lo podemos llamar con un porcentaje. Y aquí lo tenemos ordenado. Luego vamos a crear una función que va a ser un acumulador, el cual va a ir sumando los elementos que le pasemos de una lista. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar cum, de igual forma como proc. Dentro de esta función, le vamos a pasar el vector, la lista. Y dentro entonces definimos variables locales que vamos a usar dentro de la función. Va a ser k, que va a ser el índice, n y v. N en este caso va a ser igual a, acá usamos la palabra reservada vecdim, que va a ser el largo del vector que le estamos pasando. En este caso pues es vector x. Seguido eso ya entonces definimos el vector, que va a ser un array que va a ir desde 1 hasta n. El vector en la posición 1 va a ser igual a x en la posición 1. Acá al igual, perdón, me falta poner dos puntos y si no va a dar error. Y hacemos un ciclo en el que vamos a ir sumando los elementos de la lista. Entonces vamos desde usamos k como índice, que va a ir desde 2, porque ya asignamos la posición 1 acá arriba. Y esta simplemente la tenemos, esta posición la asignamos para tener una referencia en la cual iniciar. Entonces le decimos que va a ir desde 2 hasta el largo del vector, hasta n, y el do. Luego de esto vamos a ir llenando los elementos de la lista. Entonces vector en la posición k va a ser igual al vector en la posición k-1 más x en la posición k. Y esto lo que va a hacer es ir sumando el elemento anterior más el siguiente y así sucesivamente hasta terminar el ciclo. Cerramos acá el ciclo for. Usamos de nuevo la función evalm. Le pasamos el vector y cerramos el procedimiento. Acá me está dando un error porque me falta colocar punto y coma al cerrar el loop. Luego entonces ya podemos llamar a esta función, pasarle como parámetro entonces sería el vector. Por ejemplo acá le pasamos los números del 1 al 10, entonces 6, 7, 8, 9, 10. Y lo que nos va a devolver es los elementos sumados. Acá nuevamente me faltó colocar dos puntos al declarar la variable, si no pues nos va a dar error, como digo, no nos va a dar el resultado que queremos. Ahora le volvemos a dar enter a la función que editamos y volvemos a llamar la función. Y lo que hace es sumar los dos elementos, entonces acá va a sumar el 1, pues no se suma con ninguno. Luego va a sumar el 2 con el anterior, entonces queda como 3. Luego el 3 con la suma de los dos anteriores, porque se va acumulando. Entonces queda como 6, 4 más 6, 10 y así sucesivamente y obtenemos este resultado. Luego vamos a usar una función, vamos a crear una función la cual se va a encargar de buscar un elemento.
bueno, la última aparición de un elemento dentro de una lista. Entonces a esta función la vamos a llamar como lookup o búsqueda en español. Y de igual forma colocamos dos puntos igual proc. En este caso vamos a recibir x, que va a ser nuestro vector, y vamos a pasarle a, que es el número que vamos a estar buscando dentro de ese vector. Dentro definimos tres variables, perdón, que va a ser n, va a ser k y k. N entonces va a ser igual a el largo del vector, entonces vect dim, le pasamos el vector, k va a ser igual a la última aparición del número dentro del vector. En este caso, pues como no ha iniciado, entonces es 0. Creamos un ciclo for, de nuevo con el índice k, que empiece desde 1 y vaya hasta n, que va a ser el largo del vector. Usamos la palabra do para asignar lo que va dentro del for. Y acá ponemos un conditional if en el que decimos que si el número que estamos buscando es igual a x en la posición k, entonces nos va a asignar ese elemento a nuestra variable k que definimos en la parte de arriba. Acá me faltó colocar, acá es igual, perdón, si es mayor o igual, entonces nos lo va a asignar a esta variable k. Entonces acá lo ponemos k va a ser igual al índice y cerramos el if, que se cierra con la palabra reservada fi, y cerramos el ciclo for, con la palabra ot. Siempre hay que cerrar los ciclos y los if con punto y coma para no tener errores. Y lo que va a hacer esta función es retornarnos. Entonces usamos la palabra return y que nos retorne k, que fue el índice del número que estamos buscando dentro del array. Le decimos finalizar procedure. Acá me está dando un error porque dice que inválida declaración, y esto es porque acá coloqué un punto en vez de una coma, y ya estaría. Acá no está imprimiendo porque acá le coloqué punto y coma y es 2 puntos para que no nos imprima eso. Y ya podemos llamar la función, entonces la llamamos como lookup. Entonces acá ya podemos llamar la función lookup que acabamos de crear. Le pasamos entre paréntesis entonces el vector, le vamos a pasar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasémosle otra vez el 5 porque queremos ubicar la última vez que el número apareció, 8, 9 y, y después de esto le colocamos coma y el número que estamos buscando. En este caso estamos buscando el número 5. Y acá de nuevo me faltó colocar 2 puntos al definir k, por eso no me da como debería. Volvemos a ejecutar. Acá me está dando error porque escribí, perdón, error no, sino me está imprimiendo lo mismo que escribí porque acá me faltó escribir una c y ya nos está imprimiendo el índice de la última aparición del número. Entonces empezamos contando desde 1. Índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esta posición fue la última. Esta posición es la última en la que se encontró el número que estamos buscando, que es 5. Bien, una vez tengamos esto ya podemos entonces crear nuestra simulación. Entonces creamos una función que se va a llamar simulación, la hacemos igual al proc y le vamos a pasar un array y le vamos a pasar la probabilidad. Luego de eso entonces de nuevo definimos variables locales, k que va a ser el índice y cp que va a ser el acumulador. Para eso la definimos arriba, vamos a llamarlo y lo vamos a llamar cp. Luego de eso entonces ya empezamos definiendo el acumulador, que va a ser entonces cum, perdón, lo llamamos como cum. Dentro le vamos a pasar las probabilidades y nos va a devolver esto pues acumulado, sumado.
Luego entonces vamos a definir K, que en este caso este va a resultar entonces de hacer la búsqueda de la lista de números acumulados, que se la estamos pasando como CP, y luego vamos a buscar un número aleatorio entre 0 y 1. Para eso definimos la función rand en la parte de arriba, ponemos punto y coma y ya podemos entonces retornar el array en la posición k más 1, que sería pues el índice que nos devuelve la búsqueda luego de buscar este número aleatorio. Bien, entonces ya terminamos esto, punto y coma, y cerramos el procedure, 2 puntos para que no nos imprima. Esta sería para realizar una sola búsqueda. Entonces acá podemos definir otra procedure, otra función que se va a llamar simulations, la cual no va a realizar una sola búsqueda sino varias. Y entonces acá esto va a ser igual a un procedure. Como entrada va a traer un vector, va a traer las probabilidades, también un número n que va a ser el número de observaciones dependiendo cuál sea el caso del ejercicio que vayamos a hacer. En este caso pues más adelante les comentaré de qué se trata el ejercicio. Acá simplemente estamos definiendo las funciones que vamos a utilizar. Definimos entonces otra vez k, que va a ser el índice, y v, que va a ser un vector que vamos a crear acá. Entonces acá v igual a vector, le pasamos n, el número de observaciones, y que va a ser pues un vector. Nuevamente un ciclo for que se va a encargar de hacer las simulaciones. Acá le indicamos que tome acá como índice, vaya desde 1 hasta n, le colocamos el do. Dentro del do entonces vamos a asignar cada simulación a una posición dentro de este vector. Entonces le decimos vector en la posición k, que sea igual, entonces acá 2 puntos igual, simulación, que fue la que definimos arriba, y le pasamos entonces x, que va a ser pues nuestro vector original que lo definimos arriba como parámetro. Luego le pasamos la probabilidad y seguido de esto ya cerramos el ciclo for y usamos eval m para evaluar la matriz. Ponemos punto y coma, le damos end al procedure y 2 puntos, perdón, para que no se imprima. En este caso nos está dando un error porque escribí mal, acá es ot en vez de do. Entonces si le damos enter ya se nos va ese error, y lo que vamos a hacer es entonces ya podemos llamar a esta simulations, y dentro le pasamos entonces x primero, que va a ser un vector. En este caso le va a pasar un vector de letras h y t, y dentro le pasamos las probabilidades. En este caso va a ser 0.5 y 0.5 respectivamente. El número de observaciones que queremos, yo quiero que sean 20 observaciones. Le damos punto y coma y nos imprime pues 20 observaciones en este caso, y obtenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de estas simulaciones nos da como resultado h, y en este caso entonces las otras 8 serían t. Ya podemos usar entonces esta función para empezar con un ejercicio. En este caso el ejercicio se llama el problema del muchacho de los periódicos y dice de la siguiente manera: el problema se refiere a las acciones óptimas que debe tener una empresa si la demanda es incierta. La historia trata de un vendedor de periódicos que debe decidir el número de periódicos X para ordenar cada día. La demanda diaria es aleatoria, tomando valores D con probabilidades respectivas P. Nos dan entonces un vector D que va a ser la demanda diaria, que es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y la probabilidad de que se obtenga esta demanda dada con P igual a 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.15, 0.05, 0.03 y 0.02. El largo de estas dos vectores debe ser del mismo, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Y en la parte de arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá me faltó entonces
un elemento para que ambos sean del mismo largo, dado que eso es lo que necesitamos. Vuelvo a correr esta línea y esta también, y ya tendríamos el mismo largo para ambos vectores. Entonces el ejercicio nos dice que un periódico cuesta C, un periódico cuesta C dinero y se vende por R dinero, y se puede devolver por S en caso de que no se venda. Normalmente R es menor a C y C es mayor a S, donde R menos C vendría siendo la ganancia por cada periódico vendido, y C menos S es la pérdida si no se ha vendido ningún periódico en existencia. En algunos casos el valor residual S es negativo, ya que resulta costoso deshacerse de las existencias de periódicos no vendidas. Entonces acá vamos a hacer una primera función para empezar a resolver el ejercicio. Esta función se va a llamar beneficio diario. De nuevo, entonces definimos como función, como parámetro, entonces va a recibir x, que en este caso nos lo define el ejercicio como el número de pedidos, D, que es la demanda, también tenemos C, que vendría siendo el costo de cada periódico, R, que es el precio de venta de ese periódico, S, que es el costo de deshacerse de los periódicos no vendidos, y ya tendríamos las variables que necesitamos. Usamos eval f, como dije en la parte de arriba, este nos permite obtener números de coma flotante o de punto flotante, al igual que en Excel, hallar el mínimo entre, en este caso, el número de pedidos y la demanda. A esto le sumamos entonces S y por el máximo del número de pedidos menos la demanda. Aparte de esto, entonces acá le restamos el costo del periódico por número de pedidos. Luego de esto, entonces ya podemos cerrar la función. Le ponemos 2 puntos para que no imprima y ya podemos llamar a esta función daily profit. Le pasamos entonces los valores de X. Digamos que tenemos 9 pedidos, la demanda que va a ser 6, el costo de cada periódico, digamos que valga 0.2, luego el costo de venta del periódico, digamos que lo vendemos por 0.4, y luego cuánto nos cuesta deshacernos del periódico, digamos que nos cuesta 0.1, y esto nos da como resultado que el beneficio diario sería de 0.9. Esto sería para un solo día, pero necesitamos simularlo para varios días. Entonces lo que podemos hacer es crear otra función, la cual pues va a tener el mismo nombre, pero con S para decir que va a ser beneficios diarios, y esto va a ser igual, entonces a un procedimiento. De igual forma le pasamos entonces X, le pasamos D, le pasamos P. Estos dos van a ser vectores, cada uno con sus probabilidades respectivas. Le pasamos C, le pasamos R, le pasamos S y le pasamos N, que va a ser el número de observaciones, porque vamos a usar las simulaciones, la cual recibe como parámetro entonces acá la probabilidad y el vector y el número de observaciones, perdón. Definimos como variable K, que va a ser el índice nuevamente, una variable temporal que vamos a estar usando, y otra variable que le vamos a poner DAR, haciendo referencia a daily profit, que va a ser el beneficio diario, ya que vamos a estar llamando a esta función. Ya le podemos dar punto y coma, no necesitamos más variables en este caso. DAR entonces va a ser un array, el cual vamos a ir llenando con los beneficios diarios. Este array va a tener de largo de 1 hasta el número de observaciones que le hayamos dado, y ya podemos entonces hacer un ciclo for que va a ir llenando, va a ir haciendo cada simulación. Entonces índice nuevamente K, from, que vaya desde 1 hasta el número de observaciones, do. Dentro del ciclo for entonces vamos a empezar definiendo temp, que van a ser cada una de las simulaciones que se hace para cada día. Entonces acá simulation, le pasamos entonces acá la demanda y la probabilidad, que son los parámetros que dijimos que le íbamos a enviar para hacer la acumulación de probabilidades. Luego de que tengamos entonces la simulación, ya podemos hallar el beneficio diario para cada día. Para eso usamos entonces el índice del ciclo for. Esto lo hacemos igual a el beneficio diario, esto lo podemos copiar y pegar.
obtenemos el beneficio diario para cada día y lo vamos asignando dentro del vector. Esto como parámetro nos recibe X, nos recibe D, que sería la demanda, pero en este caso, dado que estamos llamando a la simulación, la demanda va a ser pues la simulación, lo que nos devuelva la simulación. Luego le pasamos el costo, le pasamos precio de venta, le pasamos el precio de deshacernos del periódico. Y luego entonces cuando usamos vectores, nuevamente usamos evaluar matriz, le pasamos este vector, acá le coloqué mal, listo. Cerramos entonces el ciclo for y cerramos el procedimiento. En este caso está imprimiendo porque le coloqué punto y coma en vez de 2 puntos, pero ya se arregla. En este caso le pasamos, dado que tenemos que pasarle un vector D y un vector P, entonces acá los definimos con los siguientes valores, que en este caso ya no es 15 sino 14, y para el caso de la probabilidad le pasamos la probabilidad para cada uno de estos y ya podemos llamar a esta función daily profits. Entonces le pasamos el número de pedidos, le pasamos D, que la acabamos de definir, le pasamos P también, le pasamos el costo de periódico, que en la parte de arriba dijimos que era 0.2, luego le pasamos el costo de venta del periódico 0.4, le pasamos S, el costo de deshacernos del periódico 0.1, y por último le pasamos el número de observaciones que queremos. Digamos que queremos 100 observaciones y entonces al ejecutar nos da como resultado las 100 simulaciones que le pedimos, en el que aquí tenemos entonces el beneficio para cada día. Lo último que quedaría hacer sería sacar un promedio del beneficio diario para esos n días. Para ello entonces vamos a crear otra función que se va a llamar average daily profit, y esta pues de igual modo va a ser una función y va a recibir como parámetros entonces X, D, probabilidad, costo, precio, costo de deshacerse los periódicos no vendidos y N. Luego entonces definimos K, que va a ser nuestro índice, una variable temporal, cump, y cump de una vez le asignamos el valor de 0, va a ser nuestro acumulador. Dentro entonces vamos a crear un ciclo for, vamos a usar de índice K y vamos a decir que inicie desde 1 hasta el número de días n dentro del ciclo. Entonces le vamos a asignar ya la variable temporal, ya no las simulaciones, sino el promedio diario. Entonces para ello vamos a llamar a daily profit. Dentro entonces le vamos a pasar X, acá en vez de D vamos a poner entonces la simulación, pasamos la demanda y la probabilidad, luego le pasamos el costo, le pasamos el precio, le pasamos el costo de deshacerse del periódico no vendido, listo. Luego a cump, que vendría siendo un acumulador, le asignamos el mismo cump más el resultado de esta variable temporal y ya podemos cerrar el ciclo for poniendo OT. Al final entonces para el promedio tenemos que usar eval f porque va a ser de punto flotante y colocamos cump dividido el número de 10. Cerramos la función, listo, y ya podemos usar entonces esta función. Y para ello vamos a usar un ciclo for en el que vamos a hacer una simulación para 100 días bajo las políticas de que X esté entre 6 y 14. Acá entonces vamos a definir nuevamente D, que va a ser igual a los mismos valores que teníamos arriba, y P, que va a ser igual de la misma manera a los valores que ya teníamos arriba. Y ya podemos proceder entonces a hacer el ciclo for en el que empezamos, tenemos acá como índice, y empezamos desde el número 6 hasta 14, le ponemos do dentro del ciclo. Entonces vamos a imprimir, usamos lprint dentro de comillas, entonces vamos a imprimir el stock, concatenamos k, que sería cada uno de los elementos de d,
Luego entonces también concatenamos el promedio, average daily profit, el beneficio diario, promedio de beneficio diario, y le concatenamos a este entonces la función average daily profit. Le pasamos k, le pasamos d, le pasamos p, le pasamos los valores de c, que es 0.2, el de r, que es 0.4, el de s, que era 0.1, y acá le vamos a pasar el número de observaciones que queremos. Yo quiero 100 observaciones diarias. Cerramos el print, punto y coma, cerramos el ciclo for con OT y colocamos 2 puntos, y ejecutando pues nos da como resultado en el stock 6 entonces un promedio diario de 1.2, y para los demás de la misma manera. Y eso sería todo por el ejercicio. Entonces como conclusión tendremos que en esta simulación la ganancia diaria más alta ocurre para x igual a 10, donde pues toma un valor de 1.68. Los demás están por debajo de este número, y entonces el valor óptimo sería x igual a 10. Con eso concluimos el ejercicio. Muchas gracias.